Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 651 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, ¿se equivocó Pedro? Los postreros días bajo la lupa. En esta primera parte, Gilberto Ruffat desafía la interpretación tradicional de 2 Pedro 3 y plantea una pregunta incómoda. ¿Habla del fin del mundo o del juicio sobre Israel? Prepárate para volver a Génesis, Moisés e Isaías y dejar que la Escritura interprete la Escritura. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Este es un capítulo que cuando iniciamos 2 de Pedro mencionamos que trae una de esas porciones con alguna complejidad interpretativa de cómo entender este capítulo 3 con relación a los cielos nuevos y a la tierra nueva que guardan armonía con el día del Señor. ¿Es esta la segunda venida de Jesucristo? Y si lo es, ¿cómo podría Pedro haber dicho en el primer siglo que esperaban la segunda venida de Jesucristo? Y si eso era lo que esperaba la iglesia, tenemos otra situación más crítica. ¿Cómo es posible que hayan pasado 2000 años de la espera y todavía estemos esperando la segunda venida de Jesucristo? Permítanme replantearlo de otra manera, porque este es un capítulo crítico. La mayor parte de la iglesia lo entiende, lo ha interpretado, 2 de Pedro, capítulo 3, como uno de los capítulos bases fundamentales para establecer la segunda venida de Jesucristo. Entendemos que no habla de la segunda venida de Jesucristo y es lo que nos proponemos poder presentar ante ustedes y hacerlo como lo hemos hecho en múltiples ocasiones a través del principio de la analogía de la fe. ¿Qué es el principio de analogía de la fe? Interpretar la Escritura con la Escritura. Dejar que aquellas porciones como esta, que pueden ser porciones difíciles, que pueden ser porciones que no necesariamente todos estemos de acuerdo, hay una base objetiva para poder entenderla. Cuando me refiero a una base objetiva, estoy distinguiendo de algo subjetivo. Cuando algo es subjetivo, es de interpretación propia o privada. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso, es lo que me parece. Pero nosotros no somos llamados a darle el sentido o buscar el significado desde nuestra apreciación, sino que debemos estudiar las Escrituras y estudiar la Escritura hasta ver dónde está la claridad, dónde está ese pasaje, dónde está esa referencia que nos ayuda a entender el pasaje que queremos comprender. Eso toma tiempo, lo digo por experiencia, a veces toma mucho más tiempo del que uno cree, pero es necesario para poder llegar a una interpretación objetiva. ¿Por qué va a ser una interpretación objetiva? Va a ser una interpretación objetiva porque vamos a poder demostrar por medio de los pasajes y las referencias a las que Pedro está aludiendo cuál es el significado. En vez de nosotros dárselo, teorizar, especular, me parece, yo creo. No, la Biblia dice. Por ejemplo, esta porción inicia hablando de los postreros días. Claramente, habla de los postreros días en el versículo 3. Porque lo que Pedro está hablando
dice que había sido ya testificado en el Antiguo Testamento. Y que no solamente fue testificado en el Antiguo Testamento, entonces debemos ver dónde en el Antiguo Testamento se habla de los postreros días. Y no solamente donde en el Antiguo Testamento se hablaba de los postreros días, sino que también dice que nuestro Señor Jesucristo habló de ello y sus apóstoles. Lo puede ver en el versículo 2. Les escribe en el versículo 1 y les dice, esta es la segunda carta. Eso ya es importantísimo porque está diciendo que lo que segunda de Pedro va a tratar, la antesala, el principio, ya está en la primera carta, y va a ver por qué tiene mucha importancia. Porque cuando leímos y estudiamos primera de Pedro, dijimos que era una carta con un contenido escatológico grandísimo del que por lo general no se le da esa particularidad a Pedro. Si usted habla de cartas escatológicas, la gente piensa en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 15, obviamente Apocalipsis y así sucesivamente. Pero ¿cuántas personas pueden hablar de la escatología, de aquellos acontecimientos ligados a la obra de Jesucristo y hablarle de Pedro? No es usual. Sin embargo, vamos a ver y vimos que Pedro habló de que estaba ya listo por finalizar una era. Habló en su primera carta de que estaban viviendo el fin. ¿El fin? ¿Cómo es posible? Vaya conmigo a Primera de Pedro para mostrárselo. En Primera de Pedro, capítulo 4, vamos al versículo 7 y necesita usted prestar mucha atención y esto es probable que lo vaya a tener que estudiar en su casa. Qué bueno que quede grabado. No sé cuántos de ustedes han escuchado en alguna predicación o han leído un libro donde alguien ha dicho, bueno, la expectativa del Nuevo Testamento con relación a sus autores es que estaban esperando que Cristo viniese. Tenían la expectativa de un retorno inminente. Pero era solo una expectativa. Esperaban, querían, anhelaban que Jesucristo regresase. Pero ese no era el tiempo. Ese análisis, esa expresión causa un problema agudo en el cristianismo. Porque ¿cómo podemos sostener que los autores nuevotestamentarios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y luego decir que bajo inspiración divina se equivocaron? Creyeron que estaban viviendo el fin del siglo, pero no lo estaban viviendo. Y luego terminar buscando algún término medio porque no pueden resolver el problema que han creado y decir, bueno, la expectativa de todo cristiano es que debe vivir preparado porque no sabe cuándo su Señor vendrá. Eso es cierto en un sentido. Los creyentes debemos estar preparados todo el tiempo, vivir. Recuerdo mi pastor decía una y otra vez, debemos trabajar como si faltasen muchos días, pero debemos vivir cada día como si fuese el último día. Nuestras vidas serían diferentes, decía él, si cada día lo viviéramos con la expectativa de que este es el último día. Pero cuando se trata del trabajo, de esforzarnos, de nuestra entrega, de nuestro compromiso, trabajáramos con conciencia de que todavía queda mucho por hacer. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, note, observe lo que dice Pedro. Y decimos Pedro, y lo hemos afirmado en muchas ocasiones, porque Pedro es el medio, es el autor por el cual esta carta es comunicada a esos hermanos. Pero es el Espíritu de Dios, es Dios mismo quien está hablando por Pedro. Así que decir que Pedro se equivocó no nos libra de decir que entonces el Espíritu Santo se equivocó.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. No hay escape. No hay manera de negarlo. Pedro le estaba escribiendo a sus hermanos con la expectativa de que estaban viviendo el fin. Ahora, ¿el fin de qué? Casi siempre segunda de Pedro, en el capítulo 3, y todavía estamos en la introducción, se utiliza el lenguaje metafórico, hiperbólico, figurativo o tipológico, y no se interpreta de esa manera, sino que se interpreta literal. Allá hay fuego, allá hay destrucción. La tierra va a ser destruida. ¿Cuántos de nosotros no crecimos o todavía está en su mente que este planeta Tierra va a reventar? ¿Sabe usted que gran parte del cristianismo está esperando que este mundo desaparezca? ¿Vamos a vivir en una nube? Dios creó el plano material solo momentáneo y luego los que sean salvos se van a trasladar al cielo nuevo y a la tierra nueva en algún lugar etéreo en la eternidad. ¿Es eso lo que enseña Pedro? No, eso no es lo que enseña. Pero vamos paso a paso. No sé si he captado su atención en términos de lo crítico que es este capítulo en la Escritura. Y lo tomamos con esa conciencia para ir con cuidado, con cautela y dejando realmente, como hemos dicho, que la Escritura nos guíe en su interpretación. Si algo yo he aprendido y todavía lo mantengo y lo tengo en mente cada vez que estudio la Escritura, es que ninguno de nosotros por lo general nos acercamos a la Escritura con una mente vacía o en blanco. Todos tenemos una idea, sea una idea ya porque hemos escuchado anteriormente, o sea porque al momento de la lectura genera en nosotros una impresión de qué es lo que está comunicando. Pero nosotros debemos aprender de manera consciente a colocar lo que nosotros suponemos, pero que todavía no hemos estudiado, que no hemos investigado, que no podemos ser por ende categóricos porque no nos consta. Tenemos una idea y posiblemente esa idea nos parece brillante, cuerda, veraz, y debemos colocar esa idea a un lado y hacer como un investigador cuando llega a un accidente de tránsito o una escena donde ha habido, no sé, muerte. Hacer la recopilación de toda la evidencia, de los testigos oculares, prueba balística, lo que sea, para poder examinar el cuadro, ya que no estuvimos en ese momento, y ver hacia dónde la evidencia nos dirige. Pero cuando hacemos interpretación bíblica, y nos pasa a todos, nuestra tendencia, si no estamos conscientes de ellos, es a querer interpretar el texto que estamos leyendo de acuerdo a la mentalidad, de acuerdo a la visión, de acuerdo a la creencia, que en la mayoría de los casos no provino de un estudio nuestro, sino del haber aceptado, de validar la idea o la conclusión de otros. Así no se estudian las Escrituras. No solamente Pedro está señalando en la primera carta que se acerca el fin, sino que inicia que ese fin traería un juicio y lo habla con toda claridad. ¿Dónde está ese juicio? En el mismo capítulo 4. Ahora en el versículo 17. Primera de Pedro 4:17. ¿Por qué estamos en Primera de Pedro? Porque Segunda de Pedro, capítulo 3, inicia diciendo:
Pedro, que les está recordando que esa carta que nosotros leemos como segunda de Pedro tomaba como base lo que ya él les había comunicado en la primera carta. ¿Qué iba a suceder? Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, que hay un fin, no sabemos cuál es ese fin, pero hay un fin que están esperando y ese fin está asociado a un juicio sobre el templo. Donde van a ser juzgados, según la primera carta, todos los que rechazaron la piedra. Vaya primera de Pedro, capítulo 2. Tengo que poner un contexto previo de algo que ya vimos para poder tomarlo como base y poder adelantar. Primera de Pedro lo vamos a tener que estudiar posteriormente, nuevamente, pero vamos a ver por qué es sumamente relevante. Me gustaría que pusiéramos atención, iniciando en el versículo 4, hasta el versículo 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Esa es una cita de Isaías capítulo 28. E Isaías capítulo 28 es vital en la interpretación de segunda de Pedro capítulo 3. Ya veremos por qué. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, está hablando de Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ¿quiénes son estos edificadores? Ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero observe lo que va a decir. Porque tropiezan en la palabra, que no es otra cosa, tropiezan en el mensaje del evangelio, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quiénes son estos que fueron destinados? ¿A qué se refiere Pedro en Isaías capítulo 28? A aquellos edificadores que de antemano se vaticina, se muestra, se profetiza que no creerían al evangelio, se burlarían del evangelio, son los burladores del capítulo 3, y que tropezarían en la piedra, en la cabeza del ángulo, Jesucristo. ¿Esto no es exactamente el pasaje de base de la parábola de los labradores malvados? ¿No es Isaías la parábola de los labradores malvados? Donde Jesús les va a recordar que ellos estaban cumpliendo lo dicho por Isaías y que ellos entendieron que Jesús hablaba de ellos, los cuales serían destruidos. Por eso dice que fueron destinados en el sentido de que previamente fue declarado, anunciado, que serían destruidos.
Estamos solo dando un pequeño repaso a Primera de Pedro, porque comenzamos nuestro estudio de Segunda de Pedro, capítulo 3, donde Pedro nos dice con toda claridad: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas observe que hay una congruencia, consistencia, correlación y no contradicción. Dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué va a decir vuestro limpio entendimiento? Porque él les acaba de hablar en el capítulo 2 de los falsos profetas que hubo en el pasado, de los falsos maestros que se levantarían. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, puede verlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y Pedro está levantando apología. Yo no soy un falso profeta, no soy un falso maestro. Pedro inicia Segunda de Pedro capítulo 1 diciendo que lo que él hablaba era lo que él había oído, aquello que él había sido testigo. Tenían la palabra profética más segura. Pedro no está especulando. Pero si usted atendió a la lectura de Segunda de Pedro, Pedro está diciendo exactamente lo que había dicho en la primera. Que el tiempo del fin se había acercado y que venía juicio, pero ahora los falsos maestros dicen, ¿dónde está el juicio? No lo vemos. Ahora ve el contexto. Ustedes que dicen ser discípulos y apóstoles de Cristo, nos vienen diciendo que Cristo regresaría en juicio. Pues aquí estamos, nada ha cambiado. Nos engañan. Y Pedro sabe que le queda poco tiempo en la carne. Cuando iniciamos Segunda de Pedro lo dice. Y Pedro quiere que la palabra de Dios gobierne las conciencias y la vida de sus hermanos, no sus pensamientos. Pedro no es autoridad para la iglesia. La autoridad es la Escritura. La Iglesia Católica, Apostólica, Romana toma a Pedro como el primer papa para, partiendo de él, decir, no, es que lo que Pedro dice es autoridad. El Pedro de las Escrituras fue corregido y se equivocó. Vamos a Gálatas y Pedro fue reprendido por Pablo. Y leemos en Segunda de Pedro capítulo 3 que Pedro mismo reconoce que Pablo había hablado de este fin y de este juicio, colocando las escrituras o las epístolas paulinas a la par del contenido del Antiguo Testamento, pero no solamente ello, diciendo que en esas cartas paulinas lo que Pablo aseveraba no era de fácil interpretación, y que los indoctos, los inconstantes, los que no habían sido llamados, los que no tenían el Espíritu, torcían para su propia perdición. Pedro no está reclamando ser la autoridad, pero le dice a sus hermanos, esta es la autoridad. Tenemos la palabra profética más segura. Y lo que Pedro le está diciendo, yo vuelvo a exhortarles en esta segunda carta, con una buena conciencia. Porque el deseo de Pedro en su corazón, pero es la intención de Dios, era que se guardaran de caer en el error. ¿Cómo lo sabemos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, lo dice con toda claridad. ¿Cuál es el verdadero propósito más allá de la complejidad escatológica? En términos de la praxis, de lo práctico. ¿Qué era lo que quería comunicar Pedro? Que no se dejaran mover. Que no fueran como olas llevadas, arrastradas por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Porque ya se había anunciado que en los postreros días habían algunos con comezón de oír. Pero se apartarían a las fábulas. Entrarían en la iglesia doctrinas de demonios, dice el Espíritu Santo. Mira lo que dice Pedro en el versículo 17.
Ya casi finalizando ese capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Así que vosotros, le habla a los creyentes, vosotros, ustedes, los creyentes, oh amados, sabiéndolo de antemano. O sea, ustedes no son ignorantes. Yo les he hablado, el Espíritu de Dios ha hablado. Teniendo conocimiento, recuerden que esta carta en el primer capítulo empieza diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder mediante el conocimiento. Epignosis. Ellos no estaban en ignorancia. Ese conocimiento de la revelación y del misterio de Cristo era lo que requerían para poder vivir vidas agradables a Dios. Pero siempre se levantarían como hoy personas que le van a decir, no entiendes. Necesitas entender la numerología, necesitas entender hebreo, necesitas entender chino. Es que si tú supieras griego podrías entender el pasaje. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En otras palabras, no se dejen mover. La Escritura es lo que necesitamos y requerimos. Pero otros se van a levantar no solamente para cuestionar lo que la Escritura dice, sino para reclamar un conocimiento, una epignosis diferente. No los escuchen. Ya hemos ido a Mateo 24 y es exactamente parte de la piedra angular de lo que Jesús comenta en Mateo 24 y que pocos prestan atención porque sus ojos están ofuscados, centrados en guerras, pleitos, terremotos y no ven que aquello sería principio de dolores, pero esa no era la cosa importante. Les dijo, no presten atención, se levantarán falsos cristos. Y lo dice una y otra vez, pero eso no le damos atención. Así que el tema no es nuevo. Tienen el conocimiento y el conocimiento está en la Escritura. El conocimiento está anclado a la obra de Cristo, por la cual por la fe ellos han sido salvos. Mira el versículo 2. Para que tengáis memoria, segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. O sea, que les está recordando, le hago memoria de lo antes dicho. No está trayendo una nueva revelación. De hecho, vamos a descubrir que Pedro solo está mirando las Escrituras. Y lo que Pedro está diciendo, lo que se dijo en el pasado ha llegado el momento. Se va a cumplir. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Quiénes son esos santos profetas en el Antiguo Testamento? Entonces, si lo que Pedro está diciendo por el Espíritu fue declarado, afirmado por los profetas o por el contenido de las Escrituras en el Antiguo Testamento, le pregunto, ¿cómo alguien pretende o cómo podemos pretender entender el significado de segunda de Pedro sin ver dónde están las referencias? Porque Pedro no las está citando directamente, pero está afirmando de antemano que lo que él va a estar diciendo ya fue dicho en el Antiguo Testamento. Entonces nuestra tarea como discípulos, como intérpretes de la Escritura es ver dónde se habló de ese tema. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Hay algún lugar en el Antiguo Testamento en el cual se habló de un juicio en los postreros días? ¿Sabe usted que la mente de la mayor parte de los cristianos cuando se habla de los postreros días es de algo nuevo testamentario,
relacionado al fin del mundo. Y qué si yo le muestro que eso no es correcto. Que en primer lugar no inicia en el Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento habla de los postreros días porque toma como punto de partida lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Y que el juicio de los postreros días no era el juicio del fin del mundo. Era el juicio de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. El juicio contra la ciudad de Jerusalén. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjese que dice, ese mensaje fue en el Antiguo Testamento, pero también ese mensaje ha sido compartido ¿por quiénes? Por los mensajeros o apóstoles de Jesucristo. Eso es exactamente lo que dice el libro de Judas o la carta a Judas. Vaya un momentito a Judas. Es el libro que está antes de Apocalipsis. Cuando hicimos la introducción de Segunda de Pedro, les dijimos que un estudio serio de Segunda de Pedro debe tomar en consideración una lectura y estudio también de la epístola de Judas. Y los versículos aquí importantes son el 17 y el 18. Escuche bien para que vea la similitud. Se está hablando de lo mismo. Pero vosotros, oh amados, tened memoria. Eso no es de lo que estaba hablando Pedro, de tener memoria. Escuche. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está partiendo de que debían recordar el mensaje comunicado por los apóstoles de Cristo, solo que Pedro está diciendo que lo que los apóstoles de Cristo comunicaron fue previamente comunicado por los profetas del Antiguo Testamento, o sea, va más atrás. ¿Y qué fue lo que comunicaron? Versículo 18. Los que os decían en el postrer tiempo, ese no es el mismo tiempo de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Perdón, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, aquí se le llama diferente, pero es el mismo tiempo, postreros tiempos, habrá burladores. Y esa palabra puede marcarla porque esa palabra burlador va a ver de dónde proviene esa palabra. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. De hecho, Pedro expande mucho más en ese sentido el carácter impío de esos hombres, a quienes finalmente dice son como el perro, vuelven al vómito, o son como la puerca, vuelve a revolcarse en el cielo. Ahora, ¿qué era lo que iba a suceder? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, y yo creo que de aquí no salimos. Por hoy. Sabiendo, la palabra sabiendo es teniendo conocimiento. Recuerda que no les está hablando como si fuesen ignorantes, sino como personas que habían sido ya previamente advertidos, sabiendo, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Esos burladores no son los mismos burladores que señaló Judas. ¿De dónde viene el término burladores? Ya verá, y proviene de la primera carta. Y la primera carta, en el capítulo 2, o sea, Primera de Pedro, capítulo 2, y Segunda de Pedro, capítulo 3, ambos capítulos, el capítulo 2 en la primera y el capítulo 3 en la segunda, toman como base fundamental la profecía de Isaías 28, ya llegaremos ahí.
Es en Isaías 28 que vamos a entender quiénes son estos burladores. Que en Primera de Pedro capítulo 2 dice fueron destinados, ya de antemano se nos dijo que iban a ser destruidos, que no creerían al mensaje del evangelio. Pero antes de ello vamos a dedicar el tiempo que nos queda antes de finalizar hoy. ¿Cuáles son estos postreros días? ¿Podemos saber según la Escritura? Porque Pedro, a diferencia de Judas, centra los postreros días no en el mensaje que comunicaron los apóstoles. Dice que los apóstoles hablaron también de ese día, pero Pedro va más atrás o al principio, como guste verlo. Dice que ya eso se había hablado en el Antiguo Testamento. La primera profecía importante y relevante, y necesito que me siga con Biblia en mano. Génesis capítulo 49. Primer libro de la Biblia, pastor. Escatología en Génesis. Van a ver cómo la Escritura de manera maravillosa es armoniosa. La Biblia en un sentido es como un coro. Cada libro tiene su instrumento, pero todos tocan dentro de notas armoniosas. Se necesitan para formar la música y poderla apreciar. Pero si usted es uno de esos estudiantes como yo lo fui en el pasado, de leer un versiculito, un solo texto bíblico, un pasaje, y obviar el resto del libro que usted está y creer que con la lectura de un pasaje usted va a entender la Escritura, sueñe con llegar a hacerlo. El estudio de la Escritura requiere diligencia. Tomarnos el tiempo de leer. ¿Sabe cuánto toma una lectura del libro de Apocalipsis? Que todos tenemos alguna idea de qué trata el libro de Apocalipsis y yo le aseguro que la mayoría nunca lo ha leído corrido. Toma 1 hora, 10 minutos, a hora y media, dependiendo el patrón de lectura o cómo usted lea. Alguien que lee rápido, 1 hora. 22 capítulos le van a tomar 1 hora de lectura. No cortándola, iniciando en Apocalipsis 1 y terminando en Apocalipsis 22. ¿Ha leído usted por 1 hora? A mí me sorprende, y lo digo con dolor y a la vez a veces con coraje, la cantidad de personas que hablan como si supieran de cosas que nunca han estudiado, ni tan siquiera pueden demostrar que han hecho el ejercicio aunque estén errados. Solo quieren compartir y dejar saber su idea. Y luego impera el orgullo tal que nadie me diga que estoy equivocado. Mi denominación no puede errar. La confesión de los reformadores no puede errar. Yo no puedo estar de acuerdo en las conclusiones escatológicas de la Confesión Bautista de Fe de 1689. En muchas cosas no puedo estar de acuerdo. Por esa razón, entre otras, yo no puedo ser considerado un teólogo reformado. Porque para la clase dominante teológica, académica, usted se tiene que tragar el cuento entero. Pruébemelo por este libro y hablamos. Pero cuando hablamos de interpretaciones de personas que ya lo que están comunicando es lo que entendieron, nosotros tenemos todo el derecho, como usted lo tiene, de examinar las Escrituras como lo tuvieron los bereanos, y si no se ajusta a la Escritura, usted dice, hay algo que todavía no me cuadra. Usted tiene todo el derecho. Todo el derecho. Lo que no tenemos derecho es a contradecir la Escritura. ¿Por qué es importante partir de Génesis 49? Porque es la primera mención clara de este tiempo.
Y es un capítulo vital porque en este capítulo se habla de qué tribu vendría el Mesías y en qué momento aparecería. En el versículo 1 de Génesis 49, Génesis termina en el capítulo 50, Jacob o Israel, usted sabe que los llamados famosos patriarcas es Abraham, luego su hijo Isaac, y de Isaac va a venir entonces la figura de Jacob, a quien Dios le cambia el nombre, Israel. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé, escuche, lo que os ha de acontecer en los días venideros, en los postreros días. Dios va a usar a Jacob antes de su muerte, cuando el pueblo está ya para entrar en Egipto, llama a sus hijos, los 12 hijos de Jacob, que posteriormente entran 70 personas a Egipto y de ahí luego sale la nación y ya se habla formalmente del pueblo de Israel para hablarles de los días venideros. Por cuestión de tiempo, se va a ir refiriendo a cada uno de sus hijos y le va a dar una amonestación o una palabra profética. Miren lo que dijo sobre Judá. Iniciamos la lectura en el versículo 8. Judá. Judá no es el hijo mayor, es el cuarto hijo. Judá, tercero, cuarto. Creo que es el cuarto. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. O sea, él va a dominar en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Vea que esta visión es similar a la que tuvo José, a la que tendrá José, que es la razón por la que sus hermanos que le quisieron matar y luego le vendieron, y fue parte de la provisión para que José estuviese ya en Egipto, para que cuando ahora ellos lleguen a Egipto haya provisión para ellos. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Casi cada uno de estos hijos va a ser asociado a un animal, y por eso es que usted va a ver principalmente en muchas películas y en muchas cosas que usted va a ver, porque casi todo en Estados Unidos es dominado por los judíos. El que le diga que los judíos llegaron ahorita, les mienten descaradamente porque nos han mentido desde la era de la colonización. No llegaron en el siglo XVII y los askenazis o los judíos europeos en el siglo XIX. Llegaron mucho antes. De hecho, mínimo llegaron en la era de la colonización. Hoy se reconoce que Colón era un judío. Fue el edicto de expulsión de los judíos de España. Esa es otra historia. Pero el símbolo de Judá es un león. Por eso usted va a ver importantísimo el león en muchas cosas. Porque representa la casa de la cual viene el Mesías. No será quitado el cetro de Judá, versículo 10. Recuerde que el cetro, para entenderlo, en el mundo antiguo, gobernados por reyes, el cetro es ¿qué? La vara que le da ¿qué? La autoridad que distingue quién es el rey, quién domina. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. ¿Y quién es Silo? El Mesías. Tenemos la caída del hombre en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y la primera promesa de que de la simiente de una mujer nacería un hombre a través del cual una parte de los hombres sería salvo. No se nos dice más nada. Pero ahora Israel o Jacob le dice a sus hijos que ese Mesías o
la simiente que se le habló a Abraham en Génesis 12, por la cual muchas familias de la tierra serían salvas, ese hombre, ese Mesías, vendría como un descendiente de Jacob y vendría de la tribu de Judá. Y vendría en un momento histórico en el que Judá perdería el poder y el reinado y le sería colocado a alguien para gobernarlos. Eso no es exactamente lo que ocurre en el Nuevo Testamento con Herodes. Van a ser el Mesías, que es la simiente o el hijo de Abraham, pero el hijo también de David. Eso es Mateo 1:1. Mateo 1 inicia con un cumplimiento escatológico de los postreros días. Antes de entrar a la genealogía, se antepone, se detalla, se dice que de ese que se va a hablar, la razón de la importancia es que ese es el cumplimiento de aquel rey que se le dijo a David, pero es también la simiente que cuando se habló con Abraham serían salvas muchas familias de la tierra. ¿Y nace en qué momento? En un periodo donde, aunque Israel había sido sometido bajo diferentes imperios, de Babilonia a Medo-Persia, de Medo-Persia a Grecia, de Grecia al Imperio Romano, y es el imperio en el que están, ninguno de esos imperios los forzó y les colocó un rey sobre ellos. El imperio que los forzó y les colocó un rey, pero que no era de la tribu de Israel, sino un idumeo, es Herodes. En Génesis capítulo 49, el versículo 9 es importante. Ya lo leímos. Pero quiero que vea que su Biblia debe tener una referencia en el versículo 9 a Números 24. Mire a ver. Lo que significa, escuche bien, que esta porción de la profecía de lo que iba a ocurrir en los postreros días que Dios le da a Jacob es citada por Moisés en Números, capítulo 24. Vamos a ver de qué hablaba. Números. Para tomar un poco de contexto, en el capítulo 24 de Números, Balaam es un profeta que es descrito en el Nuevo Testamento como habiendo sido seducido por la codicia del materialismo. Y Balaam le está pidiendo que maldiga, que busque la forma y la manera de que Israel sea condenado por Dios. Pero en esta tercera ocasión, como pasó en la primera y en la segunda, lejos de Balaam maldecir al pueblo, va a bendecir al pueblo. Y va a profetizar algo importantísimo en esta tercera ocasión. Y dentro de lo que profetiza que habría salvación para el pueblo de Israel, y va a ver en qué momento dado. Y va a utilizar la profecía previa de Jacob en el capítulo 49, versículo 9, donde en Números 24, 9. Dice, se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Y usted puede ver en su Biblia que Números capítulo 24, versículo 9, tiene también una referencia que lo llevaría o lo devuelve al capítulo 49, versículo 9,
Lo que le estoy mostrando con ello es que no estamos tratando de unir pasajes como algunos hacen para dar la impresión de que aquí pusimos esta pieza con esta y mira, y te mostramos el bloque que hemos creado. No, la propia Escritura hace esas conexiones. Ahora, escuche bien. ¿Cuándo iba a suceder esta profecía que Balaam dice? Vaya conmigo al versículo 14. Números 24:14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Si usted inicia por el Nuevo Testamento, usted no va a entender nada. Porque los pasajes de referencia, el fundamento de la teología nuevo testamentaria, yace, descansa en el Antiguo Testamento. Se requiere del Antiguo Testamento para interpretar correctamente el Nuevo. De hecho, hay instituciones, y a mí me crea suspicacia, que luchan porque la iglesia solo se vea nuevo testamentaria, creando una distinción y una separación entre ambos testamentos, donde los creyentes hoy interpretan el nuevo bajo un vacío teológico, ya que no van al antiguo para ver qué le precedió, qué se dijo, porque ellos son nuevo testamentarios. ¿Qué era lo que iba a pasar? Solo le voy a dar un detalle y va a ver, wow, esto estaba ahí, nunca lo había visto. No lo puede ver si no lo ha leído y mucho menos si no lo ha estudiado. Porque hay ocasiones que uno lee cosas, pero no las entiende hasta que las estudia. Y usted puede estar dando lectura a algo y pasar por alto aspectos que leyó, pero como no hubo comprensión de lectura, es como si no hubiese leído. Voy al versículo 15. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Ya ve por qué es tan importante la estrella en el Nuevo Testamento. Porque el anuncio y la venida de la salvación que vendría de la tribu de Judá sería anunciada por una estrella. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Le doy una información para que usted mismo la corrobore. ¿Sabía usted que en el siglo I, luego de que el pueblo judío rechazara al verdadero Mesías, Jesucristo, sabiendo ellos, porque lo sabían, que era el tiempo específicamente por Daniel de la aparición del Mesías? Porque aunque hay múltiples profecías en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías, la profecía que detallaba, que decía específicamente cuándo vendría el Mesías, que daba un tiempo a partir de una fecha, es Daniel 9, 24 al 27. Sabiendo ellos que el Mesías tenía que haber aparecido luego de la destrucción del templo, se inventaron su Mesías. ¿Sabía usted que la razón por la cual el primer edicto de expulsión de los judíos en el mundo, el primero, van más de 100, pero el primero, donde le dijeron se tienen que ir, no los queremos,
sucedió a principios del siglo II bajo el Imperio Romano. Y se dio porque los judíos, sabiendo que el Mesías tenía que aparecer, uno de sus rabinos más importantes de ese momento, Rabino Akiva, señala a un hombre entre ellos como el Mesías, que la base de la profecía para convencer al pueblo y levantarse contra Roma, le estoy hablando de historia, que la puede constatar. Lamentablemente historia que la gente no lee. Porque somos de ver fotos y videitos de 3 minutos. No de estudiar, no de investigar, no de corroborar las fuentes. ¿Sabe que la base de ese Mesías que se llamaba Bar-Koba fue Números 24:17? La razón por la que le doy esa información es porque el propio pueblo de Israel, luego de la destrucción del templo, sabiendo que el Mesías debía aparecer en los días del cuarto imperio, porque sabían que era el cuarto imperio y sabían que era el romano, dijeron, no podemos dar paso, alguien se tiene que levantar. Y la profecía que usaron para convencer al pueblo fue Números capítulo 24, versículo 17, o sea, el relato de la profecía de Balaam, donde ese Mesías era la estrella de Jacob. Lo que le estoy diciendo con esto, que la interpretación de ellos mismos es que Números 24, versículo 17, hace referencia al Mesías. Solo que al ellos no ver en Jesucristo el Mesías, se inventaron su propio Mesías a finales del siglo I y tuvieron una serie de revueltas y finalmente terminó con la rebelión de Bar-Koba en el año aproximadamente 134, donde Roma les va a decir, de aquí se van. Y esa es la razón, para que tenga en mente, porque todavía eso crea problemas, porque ya no se le llamaba Judea y comenzó a llamarse Palestina. Porque los romanos le dijeron, los expulsamos y no queremos ni que este terreno tenga alguna asociación con ustedes. Le pusieron un nombre relacionado, aparte de los enemigos del pueblo de Israel en otro momento, y le pusieron los palestinos, Palestina. Déme llevarlo a una profecía más y con esta termino. Tenemos comida hoy. Estamos empezando y no hemos salido de los postreros días. Y fíjense que no estamos estudiando los pasajes con profundidad. Solo lo suficiente para llamar su atención y que usted vea que cuando Pedro está diciendo que lo referente a los postreros días había sido ya profetizado, lejos de empezar, a mí me parece, yo creo, el librito favorito que yo me leí dice tal cosa, en el seminario que yo me gradué me dijeron tal cosa. No, ¿qué dice la Escritura? El otro pasaje importante está en Deuteronomio. Y ese fue un libro que hace poco terminamos de estudiar. Y con ese vamos a terminar por hoy. Quiero al menos poner hoy la base de los posteriores días con el pensamiento de Moisés. Cómo la escatología, cómo lo que iba a ocurrir con relación a Israel le fue profetizado. El Génesis, en términos de usar la palabra como origen, el Génesis de la profecía está en Génesis. Agarre usted un libro de escatología a ver quién va a ir a Génesis. De hecho, le voy a decir más. El tema de la escatología va mucho más allá de Génesis. Porque todo lo que se revela en Génesis fue decretado y profetizado antes de la fundación del mundo. Pero para no confundir, tomamos en base la historia de la redención y de la revelación de Dios a los hombres. Aquí el capítulo que debemos ir es al capítulo 4.
¿Y qué si les puedo mostrar que luego se habla nuevamente de los postreros días? Miren la perícopa, para adelantar, creo que las perícopas en ocasiones nos ayudan muchísimo al que está enseñando o educando. ¿Por qué? Porque nos permiten poder ir a la congregación y decirle que ese título, ese encabezado, aunque no forma parte del contenido del manuscrito original, sí representa como un título de qué trata esa porción que viene a continuación. Si miran la perícopa del versículo 15, o sea, la perícopa que está arriba del versículo 15, que en la mayor parte de las Biblias, esas perícopas están como los capítulos y los versículos. Mi Biblia dice advertencia contra la idolatría. Advertencia contra la idolatría. Que la idolatría no es otra cosa que ¿qué? Que la fornicación espiritual. Irse a adorar a otros dioses. ¿Y de qué fornicación o adoración está hablando? ¿De qué pueblo? De Israel. Ya Moisés le ha dicho al pueblo que va a entrar a la tierra prometida que no es el pueblo que salió de Egipto. Porque el pueblo que salió de Egipto fue condenado a perecer en el desierto. Pero los que entrarían con Josué y Caleb, ya que Moisés tampoco entraría, se les recuerda lo que Dios había establecido. Por eso en ocasiones usted va a escuchar cuando se habla de Deuteronomio como la segunda ley. No hay segunda ley. Hay solo la ley que Dios dio, el pacto mosaico. ¿Por qué se le llama segunda ley? Porque los que estudian Deuteronomio ven que hay una repetición de lo que ya se le había dicho al pueblo que salió de Egipto. Pero es que es necesario que se repita porque este pueblo que iba a entrar era el pueblo que nació en el desierto. Y que debían tener con claridad, tenían que tener presente frente a sus ojos lo que Dios exigía. Porque si Dios había condenado a sus padres a morir en el desierto, Moisés se asegura, o Dios se asegura a través de Moisés, que ese pueblo entendiera que si ellos también violaban el pacto, iban a perecer igualmente. Versículo 30 del capítulo 4. ¿Qué iba a pasar cuando el pueblo estuviese fornicando o estuviese en idolatría? Si había arrepentimiento. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, recuerde que Deuteronomio va a detallar los juicios y maldiciones por violación del pacto. Que el capítulo principal, que casi siempre se menciona, es Deuteronomio 28. Y el capítulo importante dentro del libro de Levítico es el capítulo ¿qué? ¿Cuál? No, Levítico. ¿Qué está diciendo Dios? Volviendo al punto, se lo voy a dejar ahí. ¿Qué está diciendo Dios en el versículo 30 de Deuteronomio 4? El tiempo avanza. Que si ellos se volvían a Él en los postreros días, si ellos se volvían a Jehová, se oían su voz. El versículo de 31 dice, Dios sería misericordioso. ¿Por qué coloca este pasaje en los postreros días? ¿Sabe cuántas veces el pueblo de Israel cayó en idolatría? Cayó en idolatría.
Estuvimos recientemente en el instituto estudiando el libro de los jueces. Era cíclico. Caída, levantamiento, caída, levantamiento, caída, levantamiento. Pero observe, note que aquí se está hablando de un momento en particular. Y ese momento en particular está ¿en qué? En los postreros días. ¿Qué iba a suceder en los postreros días? Capítulo 30 de Deuteronomio. ¿El pueblo se podría arrepentir por sí mismo? ¿O en los postreros días se profetizaba que Dios salvaría por medio del Mesías? En Deuteronomio 30, versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin que vivas. Deuteronomio en el capítulo 4 solo dice que si en los postreros días hubiese un verdadero arrepentimiento de corazón, Dios los perdonaría. Pero Dios a través de Moisés muestra que el pueblo no podría arrepentirse porque requería de que circuncidaran su corazón. Pero ¿cómo Israel podría circuncidar su corazón? Ellos podían circuncidar su miembro, los varones. Pero ¿cómo su corazón? Deuteronomio 36 dice que sería un acto que Dios llevaría a cabo sobre un remanente. Y en el capítulo 31, se antepone nuevamente que en los postreros días no solamente Dios obraría para que una parte de Israel fuese salvo, sino que también habría juicio. En toda la lectura de mis estudios a través de los años y específicamente en estos últimos años, veo un patrón consistente en el Antiguo Testamento, obviado por muchos. Cada vez que se habla de la salvación del Mesías, se habla solo de un remanente y asociado con la venida del Mesías se habla de juicio. Por alguna razón que no es el tema de esta ocasión, la iglesia solo pregona la salvación que vendría cuando llegase el Mesías. Pero ignora, oculta el juicio. Y lo pospone porque no es que dice que no va a haber juicio. Pero dice va a haber un juicio al final de los días del hombre. La destrucción del mundo. Que para algunos el mundo termina y para otros hay una recreación del mundo. Porque hay diferentes visiones. Los que dicen que la tierra es destruida y los creyentes se van al cielo, y los que dicen sí, la tierra va a ser destruida, pero va a volver a ser recreada a la vez y van a vivir en la tierra, entre otros aspectos, pero esos dos mínimos. Termino en Deuteronomio 31, versículo 29. Por hoy. Si estamos en Deuteronomio 31, al menos yo espero que los que ya llevamos un tiempo aquí puedan entender que llegamos al cántico profético de Moisés, que es la profecía más clara del juicio que vendría sobre el pueblo de Israel, que inicia en el capítulo 31, pero se expone con precisión en el capítulo 32. Pero por hoy quiero mostrarles que vendría un juicio, que es el juicio que Pedro está diciendo que está por ocurrir. Présteme atención y voy a terminar. Porque usted dice, pastor, usted inició en Pedro y nos ha llevado por Génesis, Números, Deuteronomio. ¿Cuándo va a aterrizar de nuevo en Pedro? Ahora,
Porque Pedro anunció que los postreros días fueron profetizados. Pues debemos ir al Antiguo Testamento. Y vimos en Génesis que esos postreros días hablan de la llegada del Mesías, que vendría de la tribu de Judá en unas circunstancias particulares. Y que habría un acontecimiento específico que el pueblo vería, que señalaría al Mesías. Habría una estrella. Y que ahora en Deuteronomio nos dice que sucedería en un momento en el que el pueblo entraría, una parte de él, en un verdadero arrepentimiento. Pero en un verdadero arrepentimiento que según el capítulo 30 sería el resultado de la circuncisión de Jehová en el corazón. Los hombres pueden circuncidar al varón al 8º día, pero solo Dios puede circuncidar el corazón. Pero ¿qué pasaría con los de Israel en los que Dios no obraría la circuncisión? Serían destruidos. En Deuteronomio capítulo 31, voy a iniciar en el versículo 24 y termino en el 30. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, se está hablando del libro de Deuteronomio, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. No debo por tiempo detallarle la importancia del arca del pacto para el pueblo, pero al lado del arca del pacto le dijo a los levitas: van a colocar el libro de Deuteronomio, lo que les acabo de decir. ¿Para qué? Para que sirva como testimonio contra ustedes. No es contra el mundo, contra el pueblo bajo pacto. Porque el único pueblo que estaba bajo un pacto era el pueblo de Israel. Porque yo conozco, léalo, versículo 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros sois rebeldes a Jehová. Moisés no está enajenado, Moisés no es un adulador como algunos pastores lamentablemente, que le hablan a las masas de su potencial, de lo lindos que son, de que pueden soñar, pasen al frente, yo voy a orar, Dios va a contestar todas sus peticiones, las puertas se van a abrir. No. Moisés está consciente del Dios que están sirviendo y que no se puede agradar a ese Dios con desobediencia. Que Dios demanda todo el corazón, es una entrega completa, no superficial. Nosotros jugamos a un cristianismo superficial. Voy cuando quiero, me entrego cuando quiero, cumplo lo que quiero, pero lo espero todo de Dios. Porque yo conozco tu rebelión. He aquí que aún viviendo yo con vosotros sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? No me quiero desviar, pero mire la importancia de lo que Moisés está diciendo. Ningún pastor o líder puede cambiar a su congregación. Pero mientras hay un hombre de Dios que se mantenga en la Escritura, hay un freno, hay alguna antorcha. Hay alguna claridad. Moisés no está pretendiendo ser alguien, pero Moisés está consciente de que cuando se levanten otros que no tengan en mente conciencia de la palabra de Dios, que lo que quieran es agradar a las personas, porque lo que están buscando son números, likes, fama,
¿qué va a suceder con el pueblo? Versículo 28, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras. Así que finalmente, no solamente le da una clara instrucción a los levitas, que la palabra de Dios estaría al lado del arca del pacto como un testimonio contra ellos, sino que ahora llama a todo el liderato. ¿Para qué? Y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Oh, hay una relación de cielos y tierras con el pacto. Oh, sí, la va a ver en segunda de Pedro. Usted piensa en cielo y tierra solo en lo material. Pero el concepto de cielo y tierra está ligado al pacto. El primer pacto fue declarado no utilizando hombres, sino personificando a la tierra, al cielo y a la tierra como testigos de lo que Dios le declaraba a su pueblo. Porque yo sé que después de mi muerte, versículo 29, es posible, me parece, es mi teoría, me han dicho en el seminario, en la clase de escatología, no, ciertamente os corromperéis. ¿Por qué él sabe? Lea el capítulo, porque Dios mismo le dijo que eso iba a pasar. No inicié la lectura del capítulo 31, pero si usted llega a su casa, lea el capítulo 31 para que vea cómo Dios llama a Moisés, a que Moisés a la vez llame a Josué y se presenten frente al tabernáculo para Dios pasar el liderato de Moisés a Josué. Y ahí les va a declarar lo que Moisés le está diciendo al liderato. Que os ha de venir mal. Que os ha de venir mal, ¿cuándo? ¿Cuándo? En los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Para finalizar, sé que me he extendido bastante. Los postreros días que Pedro entiende están viviendo, que están asociados al juicio, son estos postreros días. La definición de qué iba a ocurrir en los postreros días no la podemos inventar. Debemos tomarla de la Escritura. Y lo que estamos viendo es, y continuaremos viendo, que lo que iba a ocurrir en los postreros días no era el fin del mundo. Era el juicio contra el pueblo de Israel por la violación del pacto mosaico que había sido declarado o manifestado como testigos el cielo y la tierra, y que darían paso a un cielo y una tierra nueva o a un nuevo pacto, y es el pacto que cumple Jesucristo para salvación de naciones, no para el fin del mundo. Ya lo veremos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si Dios lo permite, retomaremos este capítulo, especialmente el 32. Le adelanto por si quiere leerlo. Y principalmente entonces vamos a ir a Isaías el próximo domingo. Los capítulos clave, por si quiere poder seguirnos, son Isaías 1 y 2, Isaías 11, Isaías 28 e Isaías 64 y 65 y 66. Queda grabado por si no lo ha escuchado en el video. Ya ven que toma tiempo. Y no estamos profundizando. Si la gente espera, y se lo digo con toda honestidad, a que alguien venga el domingo y abra su Biblia y diga 3 palabras y usted se va contento sin entender nada, hay muchas iglesias a las que usted puede llegar así.
Pero nosotros creemos para que entienda, número uno, que este es el día del Señor. Y que el día del Señor no es a media como nosotros creemos. Es el día del Señor. Para meditar, para ser instruidos, 1, 2, 3 horas que prestemos atención es muy poco. Cuando el resto de la semana algunos ni vienen. Entonces, hacer un estudio serio de la Escritura toma tiempo. Yo podría llegar aquí y decirle en 5 minutos lo que yo creo. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito, a usted no le debe importar lo que yo creo. Porque si yo no puedo demostrarles por las Escrituras lo que yo creo, pierde usted el tiempo. Porque entonces usted es un seguidor de hombres. Y Dios solo debe ser seguido. Yo no sigo hombres. Yo me puedo alimentar de otros hombres. Leo y estudio, especialmente la Escritura, pero es Dios quien rige. Solo para que lo tengo en mente, porque va a haber algunos lugares o algunos tiempos en que el estudio va a ser mucho más complejo y va a demandar un poco de más tiempo. Yo espero que usted, como un hijo de Dios, se lo disfrute. Se lo disfrute en el sentido de que bueno que estoy comprendiendo y puedo comenzar a entender cosas que antes no podía entender. Ojalá que esa sea su visión o entendimiento. Pero si no, yo no voy a cambiar por usted. Jesús es mi Rey soberano, su nombre alzado y aquí. Cielos y tierra se postran ante su gloria sin fin. Trae la corona real, digna del Salvador. Trae la corona real, Jesús es Señor. Pueblo comprado por sangre, libre
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.